Bienvenidos a Contra la Corriente. ¿Cómo están? Nosotros aquí, como siempre, hemos trabajado para que ustedes tengan la mejor información. Y alto que información se van a llevar hoy. Les cuento, ¿quién va a estar? Va a estar el doctor Mansur hablando de andropausia. A ver, no es menopausia, andropausia. Esto es para ustedes, los hombres. A ver, escuchen bien, y no me estoy gozando, sino que digo, también los hombres tienen lo suyo. Así que, bueno, escuchen bien esto porque acá hay un tema muy importante y que nunca lo teníamos en cuenta. Así también vamos a estar con el presidente de NAPRO, ¿sí? El licenciado Ángel Elías. Él nos dio una nota muy importante dando una relevante información ya para lo que es el 2014 y todo lo que tiene que ver con los medios de transporte, no solamente los terrestres, sino también todo lo que tiene que ver con la parte marítima. ¿Qué más? Venimos con planificación familiar. ¿Planificaste tu familia? ¿Planificaste tu vida? ¿Planificás negocios? ¿Planificás lo que vas a hacer mañana? ¿Lo que vas a hacer dentro de un año? Bueno, nosotros aquí vamos a dar una pequeña charlita sobre planificación familiar, que es algo muy interesante. Y para que no falte ese momento de decir, bueno, ok, yo me quiero ir a ver un ratito, salir un rato de mi ciudad e irme ¿a dónde? Islas Galápagos, porque no es una isla. Vas a darte cuenta que son 14 islas para recorrer, un lugar paradisíaco. Si alguna vez te contaron esos cuentos de piratas, bueno, justamente allí, en Islas Galápagos, va a estar toda la emoción para que puedas disfrutarlo. Y bueno, ¿dónde lo vas a ver? Acá, en Contra la Corriente. Empezamos con estos títulos, señores, y vamos. Y en este momento vamos a poder disfrutar de la nota que tuvimos con el licenciado Ángel Elías, presidente de NAPRO, y con él estuvimos charlando un poquitito de todo lo que tiene que ver con las nuevas disposiciones para, justamente, para que nuestras distribuciones sean un poquitito, no sé si más económicas, pero para visualizar nuevos convenios, cuáles son las cosas que se vienen para este 2014, que podamos ver de que la distribución, tanto sea marítima como terrestre, valga la pena y que no sean tan perjudicados los empresarios a la hora de facturar y de pasar la proporción y que tengan una buena rentabilidad. Para ello que estuvimos allí en el CIR, en esta reunión tan importante que fue para todos, porque estuvieron justamente presidentes de cámaras de exportadores, en la parte de toda la industria plástica, así también de camioneros. Allí vamos a ver la nota que nos brindó. Y aquí continuando en Contra la Corriente, en este gran evento, el cual tuvo disertantes de primera calidad, con ellos, por supuesto, el presidente de NAPRO, el licenciado Ángel Elías. Muchas gracias por la nota y bueno, un gusto. Bueno, igualmente para nosotros, que hayan podido estar compartiendo esta actividad, que era sintéticamente la presentación del costo industrial regional, que es algo que desde el Instituto de Formación Política venimos realizando hace 44 meses. Y hoy estamos dando un pequeño salto cualitativo porque lo que pretendemos hacer ahora es tomar toda la problemática del transporte y de la logística de la región Rosario y vamos a elaborar un indicador que también va a ser periódico, bimestral, de manera de poder poner cuáles son los costos que tiene cualquier cargador o importador para traer su carga hasta su empresa, para poder comparar las nuevas ventajas que tiene hoy operar por el puerto de Rosario y a su vez toda la red logística de depósitos fiscales y el conjunto de auxiliares del comercio internacional que actúan en la ciudad. ¿Esto está basado, o sea, este análisis se haría solamente con la parte portuaria, también con la parte de transporte terrestre? Bueno, justamente lo que queremos es poner en un papel bimestralmente cuál es el costo que tiene un exportador de la región Rosario desde que tiene su mercadería o su producto terminado en la empresa, lo consolida, lo empaca, lo lleva hasta el puerto, que para eso hace falta el transporte que une la fábrica con el puerto,
los costos que tiene el puerto para operar, y eso queremos que sea un elemento para poder comparar con lo que significa para un productor de la región hacer el mismo trabajo pero llevar hasta el puerto de Buenos Aires su mercadería. Nosotros estamos muy conformes con lo que ha venido ocurriendo con el puerto de la ciudad, que era un puerto que tenía una terminal multipropósito muy importante en términos de extensión, ubicación geográfica, accesos ferroviarios, accesos viales, etc., pero no estaba en manos de una empresa lo suficientemente sólida como para que funcione bien. Hoy la llegada del Grupo Vicentín, que tiene el 70% de las acciones de la concesionaria, y el Grupo Ultramar de Chile, que es un operador portuario de primerísimo nivel, que tiene una presencia muy grande en América Latina, ha permitido que haya una alianza estratégica que está potenciando el puerto. Hoy te diría que es la terminal de Rosario la única verdaderamente multipropósito que funciona dentro del sistema portuario argentino. Y esto quiere decir concretamente que se pueden sacar cargas a granel. El ejemplo es que somos una estación de transferencia de las cargas de mineral de hierro de Vale de Brasil, que vienen por barcaza desde Corumbá y van desde acá, luego que se transbordan a barco a cualquier destino internacional importante. Tenemos la posibilidad de mover contenedores con una conectividad con Montevideo, con Buenos Aires y con el puerto Navegantes en Brasil, que realmente es de mucha regularidad y de mucha precisión en los horarios. Y ahora estamos frente a la posibilidad también de llegar a un acuerdo con la empresa General Motors en algún tiempo para que parte de su logística de automotores se haga desde el puerto, lo que significaría que hemos puesto en valor esta terminal, donde hoy trabajan más de 700 personas, entre trabajadores portuarios, trabajadores fuera de convenio. Y de lo que se trata en este momento es pensar también a este puerto como un aporte a la logística para bajar los costos de los exportadores y también de los importadores de la región, de manera de contribuir al desarrollo regional. Perfecto, entonces todo aquel empresario que esté escuchando hoy ya sabe que ENAPRO conjuntamente con otras cámaras están trabajando, o ENAPRO, el empresario se puede llegar a ENAPRO para hacer estas averiguaciones. Sí. Bueno, el ENAPRO es un ente que administra 3 terminales: la estación La Fluvial, que es una estación de pasajeros, la estación de terminal de granos, que está en la calle Ayolas, que es una terminal de servicio público que permite que cualquier exportador independiente pueda sacar sus productos al mundo desde aquí, y la terminal multipropósito. Las 3 terminales están concesionadas al sector privado. El ente se encarga de controlar el funcionamiento, las tarifas máximas, la prestación del servicio público y de promocionar al puerto. Luego las operaciones comerciales que puede hacer cualquier empresario los hace directamente con la empresa Terminal Puerto Rosario Sociedad Anónima en la estación multipropósito, o con la empresa Cepor Sociedad Anónima en la terminal de granos, o con la Fluvial. Buenísimo, bueno, desde ya muchas gracias por esta información que es más que importante a la hora de exportar. Ustedes saben que siempre quieren que les pongamos las cosas en el puerto y luego de allí salen para el destino que uno tiene para exportar. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable. Nos vemos y seguimos en Contra la Corriente. Y continuando nuestro segmento de turismo, las Islas Galápagos, justamente ellas que son 14 las más hermosas, donde toda la innovación y, por qué no, la aventura te espera. Allí vamos a ir a un lugar que la naturaleza tiene el primer lugar. Exacto, veámoslo.
CES Consultora Empresarial, asesoría de higiene y seguridad, marketing, desarrollo de proyectos, coaching personal y empresarial, cursos in company. CES, soluciones en tus manos. www.ces-mediosrl.com. Comunicate 0341 424 5335. Si querés pasar un buen momento con amigos y tu familia, Don Tala, los mejores platos y sugerencias del chef a minutos de Rosario. Don Tala, Parada 1 de Roldán. Reservas al 0341 496 7271 y 496 7286. Contra la corriente, la revista. Temas de interés general para toda la familia. Contra la corriente. Contra la corriente. Pedila en tu lugar de referencia. Distribución gratuita. Silos Extrema Seguridad. Limpieza y mantenimiento de silos, entresilos, tolvas, secadoras, bodegas de barcos y otros. Trabajo de alto riesgo a cargo de profesionales. En CES, la seguridad no se negocia. Comuníquese www.ces-mediosrl.com 0341 424 5335. Actualice sus conocimientos con la mejor información sobre post cosecha de granos y semillas. Solicite los libros a través de nuestra página www.consulgrano.com. Muy bienvenido a nuestro segmento de salud, como todas las semanas. Tenemos la visita también en esta ocasión del doctor Rodrigo Mansur. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Qué bueno poder contar nuevamente con tu presencia. La otra vez fuimos muy bien instruidos acerca del tema de próstata y hoy tenemos un tema no menor que es andropausia. Muy importante. Y muy importante, y que yo creo que a medida que vayamos desarrollando el tema, más de uno de los televidentes masculinos van a ir abriendo los ojos. Y las esposas también. Y las esposas lo van a decir, mirá, tenés que ir al urólogo. Pero bueno, vamos a tocar este tema. Pero antes quería charlar y que me cuente un poquito acerca de cómo fue ese viaje a Canadá. Bien, sí, estuvimos el mes pasado en el Congreso de la Sociedad Internacional de Urología, un congreso de los 3 más importantes a nivel mundial, donde se reúne lo mejor en tecnología, en avances, es decir, se presentan todos los trabajos con todo lo que se viene en la urología. Claro. Es decir, cada vez se incorpora más tecnología para generar una mini invasividad en el paciente, lograr los mismos resultados que con la cirugía abierta a través de mini incisiones o mini puertos de trabajo y toda la tecnología que se incorpora en beneficio de todo esto. Claro. Realmente un congreso muy interesante donde pudimos ver todos estos avances y traernos algo para acá también. Algunas herramientas. Hemos traído. Buenísimo. Así que, bueno, ya vamos a estar viendo, desarrollando más adelante. Vamos a introducirnos a nuestro tema de andropausia. Y quizás más de uno se esté preguntando qué es andropausia. Bien. La andropausia, por definición, es lo que todos conocen como el sinónimo de la menopausia en el varón. Es decir, lo que sufre la mujer cuando empiezan a decaer sus hormonas y a dejar de menstruar. En el varón se da, pero no de forma tan brusca. Claro. En el varón esto es un proceso que en forma paulatina se va dando, donde no existe un evento tan categórico como en la mujer, que es el cese de la menstruación. En realidad no está mal decir andropausia, pero en realidad no es una pausa en la masculinidad del hombre, claro, como lo dice la palabra, sino el término correcto sería el climaterio masculino. ¿Por qué? O sea, climaterio viene del griego, peldaño, escalón, es decir, esto se va dando en forma escalonada, claro, un descenso gradual en los niveles de hormona masculina que van dando diferentes síntomas que ahora vamos a ir desarrollándolos y que seguramente muchos de los que estén viendo este programa pueden estar sufriendo esto y no darse cuenta y podemos alertarlo para acercarse a la consulta. Claro, que eso es lo fundamental, justamente el hecho de poder ir viendo de que hay muchas enfermedades o muchos síntomas que uno no se da cuenta, pero que están. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ir tratando cada uno de ellos. No sé, cuéntenos cómo se presenta esta... Bien, o sea, por definición, el descenso en la hormona masculina, que es la testosterona, sí, se empieza a experimentar a partir de los 30 años.
La testosterona la producen los testículos. Claro. A partir de los 30 años empieza a descender en forma gradual los niveles en sangre y recién entre los 40 y 55 puede tener una expresión clínica esto. Es decir, nos puede dar algún síntoma. ¿Qué pasa? Estos síntomas se van dando en forma gradual y no todos los pacientes consultan por el mismo síntoma. Claro. Los síntomas en general se dividen en síntomas físicos y en síntomas psíquicos. Claro. Dentro de los síntomas físicos, lo que más observamos es la disminución en el vello corporal, la pérdida de masa y de fuerza muscular. Muchos pacientes refieren, estoy más débil, con la misma actividad que hacía antes, ahora noto un cansancio más importante, claro. Tengo más ganas de dormir, estoy todo el día cansado. Se incrementa la grasa abdominal también y esto aumenta el riesgo de cardiopatías. Claro. Y también se ve una reducción importante en la resistencia física y lo que más lleva a la consulta, una disminución en la libido, es decir, en el deseo por el sexo opuesto. Claro. Esta disminución de la libido, es decir, la hormona es la que nos hace que nos guste la otra persona. Cuando el nivel hormonal está descendido, uno pierde la motivación sexual. Y este es un síntoma muy importante de consulta porque si hay pérdida en el deseo, hay pérdida en la función. Hay una alerta ahí. Van acompañadas. Fundamental. También hay síntomas muy parecidos a la menopausia. Es decir, también el hombre experimenta sofocos, calores, es decir, palpitaciones, sudoración. Son síntomas que pueden acompañar. Parecido a la menopausia. Exactamente, eso es muy parecido a la menopausia. Y un síntoma muy destacado es el insomnio. Es decir, y eso sí, muchas de las esposas nos dicen, no duerme. Claro. No duerme, entonces está malhumorado, está irritable. Es decir, muchos síntomas que cuando uno empieza a indagar un poquito, empiezan a aparecer. Claro. Y dentro de lo que son los síntomas psíquicos o psicológicos, se ve la falta de concentración, algunos trastornos en la pérdida de memoria, la irritabilidad. La esposa me dice, no se le puede ni hablar. Está insoportable. Está insoportable, exactamente. Y no es culpa de él, sino de que está descendiendo su nivel hormonal. Epa, televidentes, alerta cuando vemos. Exactamente. Esto va en defensa del varón. Claro. Y muchos pacientes, en vez de estar irritables, tienden a la depresión. ¿Por qué? Porque ven, se notan disminuidos, se notan más débiles, con menos deseo sexual, con menos función sexual, y esto tiende a deprimirlos. Entonces, las ganas de estar acostado, las ganas de relacionarse poco, de querer salir poco, todo esto son síntomas que tienen que alarmar y decir, bueno, algo me está pasando, voy a consultar. Hoy por hoy, de pronto cuando se han corrido las edades, realmente un joven de 30 años, porque hablamos de un joven, de pronto están estudiando, todavía no han formado su hogar, que es muy normal hoy por verlo, muy común. ¿Se ha extendido también ese tiempo, digamos, o eso permanece Exactamente, en ese estado? Eso se va corriendo e incluso hoy también se ven muchas parejas con importante diferencia de edad. Claro. Tanto el varón más grande o la mujer más grande, sí, bueno, sí. Y el varón muchas veces que por X motivos se separa, decide formar una nueva pareja y esta pareja es de menor edad, joven, claro. Y lo exige probablemente a tener un rendimiento sexual mayor, lógicamente va a haber mayor, nota que no responde como él quisiera. Claro, y no rinde muchas un 100%, veces, como exactamente, diría. exactamente. Entonces, y quiere estar a la altura de la circunstancia, claro. Y no puede, y no es por problema, no es por ningún problema, digamos, externo, es simplemente porque fisiológicamente su hormona va descendiendo y va generando esta falta de respuesta. Claro. Pero no hay que esperar llegar a ese punto. Es muy sencillo el diagnóstico, sí. Lo hacemos simplemente en la entrevista, contándonos sobre los síntomas y realizando el dosaje hormonal. El dosaje hormonal es muy importante, porque ¿qué pasa? La hormona se dosa en forma total y en forma libre. ¿Por qué? Es decir, es como yo se lo explico así a los pacientes, muy sencillo. Tenemos el banco de suplentes y tenemos los jugadores en la cancha. Claro. La testosterona total es el banco de suplentes y la testosterona libre es la que va a jugar a la cancha. ¿Qué pasa? Esa testosterona libre es la que no se une a una proteína específica, como para que se entienda fácil. Sí. No solo baja la testosterona total a partir de los 30 años, sino que sube la proteína que capta la hormona libre. Entonces son dos juegos hormonales que van en detrimento del paciente y en el descenso de los valores totales. Claro. Y esto empieza a expresarse clínicamente con todo lo que fuimos contando. Es decir,
muchas veces lo que hacemos es en el consultorio, cuando el paciente viene a su consulta prostática, es acompañar al pedido del análisis prostático el dosaje de la hormona masculina, en su forma total y libre, para ver si ya tenemos signos de descenso hormonal acompañado de los síntomas. Claro. ¿Y esto es tratable? Sí. ¿Lleva mucho tiempo? ¿Es de por vida? Sí. Prevenirse no se puede prevenir, porque a todos nos va a ocurrir. No va a llegar. Y en algún punto y en algún momento vamos a tener algún síntoma de todo esto. No solo, el descenso hormonal no hay que asociarlo solamente a la disfunción sexual. Es decir, el descenso hormonal puede estar agravado y generar también cardiopatías. Es decir, al bajar la hormona masculina está evidenciado que hay mayor riesgo de sufrir infarto, accidentes cerebrales. Entonces también hay que tenerla controlada por eso. En pacientes diabéticos es muy importante también el control de la hormona. Y a su vez también el descenso de la hormona genera un aumento en la osteoporosis, es decir, en la pérdida del mineral del hueso. Claro. Entonces también hay que tener en cuenta todos estos factores y especialmente si la hormona está baja y el paciente fuma o toma alcohol, esto agrava los síntomas y agrava los cuadros. Claro. Por eso es importante, ahí sí podemos actuar en la prevención, tratar de disminuir el consumo del tabaco, tratar de disminuir el consumo de alcohol, una dieta, ejercicio físico, todo eso ayuda y colabora a que no sea tan brusco el descenso de la hormona. Claro. Y no impacte tanto en la salud de los pacientes. Lo que vos me preguntabas, el tratamiento. Bueno, este es un paso importante. Es decir, si está baja la hormona, hay que reponer la hormona. Y por suerte viene en varias presentaciones para reponer la hormona. Viene en forma oral, viene en forma inyectable y vienen geles para aplicar en diferentes lugares del cuerpo. ¿Y usted qué recomienda? Yo habitualmente uso las formas inyectables. Ajá. ¿Por qué? Es decir, tanto la aplicación en gel como la aplicación en comprimidos, lo que generan son picos muy altos de hormona y descensos muy rápidos también. Entonces el paciente tiene periodos muy buenos y periodos muy malos. Claro. Con las nuevas fórmulas inyectables se ha logrado una aplicación trimestral y lograr niveles parejos de hormona en los cuales el paciente es muy corto el lapso del valle, es decir, donde cae la hormona hasta la nueva aplicación que logra repuntar. Y esto genera menos efectos adversos al reponerla en forma gradual. Es decir, la forma inyectable reproduce lo más fisiológicamente la función del testículo. Claro. Y en cuanto a costo, ¿se puede acceder? Se puede acceder y todas las aplicaciones tienen cobertura de la obra social. Bueno, eso es importante. Sí, es muy importante. Y en caso que no hubiese una cobertura de una obra social, quizás la persona no pueda acceder a una obra social, ¿cómo puede atenderse? Existe la vía pública, es decir, yo tengo pacientes en el hospital tratados con este tipo de medicación que justificándolo, es decir, donde el paciente tenga una clínica importante, es decir, muestre muchos síntomas y demostrando el nivel bajo hormonal, se tramita por la vía pública también y puede conseguirse. Puede acceder. Sí. O sea que están en todo la posibilidad de poder ser tratado. Exacto. Si bien es un poco más dificultoso el trámite, se puede acceder también. Claro. Muy bien. Y por último, ¿qué consejo nos puede dejar para todos los hombres que muchas veces huimos del tema del urólogo? Sí, es un tema tabú. Es decir, uno asocia siempre el urólogo con el tacto rectal. Claro. Es decir, yo voy a ir al urólogo y me va a revisar la próstata. En parte es así. Paso. En parte es así. Pero, es decir, hay que perder el miedo, hay que acercarse a la consulta. Es decir, no todos los pacientes pueden desarrollar la enfermedad, pero sí en muchos podemos actuar en forma preventiva y llegar a tiempo y poder resolver un problema que dejado puede ser grave. Es muy grave. Claro. Exactamente. Es la segunda causa de muerte en el varón, el cáncer de próstata. Claro. Y es no puede prevenirse, pero sí puede detectarse en forma temprana. Y si yo lo detecto en forma temprana, lo curo. Claro. Entonces, ahí hay que apuntar, hay que perder el miedo, hay que acercarse a la consulta, hay que realizarse un control. Es decir, no cuesta nada. Si uno va al cardiólogo, se hace el electro, se hacen los análisis, acercarse a la consulta urológica o a su médico clínico y realizarse los chequeos es una vez al año, es una ecografía, una consulta y eventualmente, obviamente la detección del análisis, se solicita un PSA y en base a eso, lograr encarar el problema. Lo importante es decidirse. Muy importante este tema, da mucho para seguir hablando y también
Yo pienso que desde sus hogares, cada uno de los caballeros, cada uno de los hombres, debemos también en cierta edad saber que a todo nos va a llegar. Seguro. Y tenemos que acudir al urólogo y bueno, ser tratado y prevenir principalmente lo que después puede ser una fatalidad o traernos dolores de cabeza. Muy agradecido, doctor Mansur, por su presencia con nosotros, por haber compartido su conocimiento también con el público. Muchas gracias, Pedro, como siempre. Seguimos con más Contra la Corriente. Bueno, gracias, Pedro. Muy interesante todo lo que estuvimos escuchando y realmente, bueno, espero que los hombres hayan abierto bien los oídos. Señora, cuídelo y bueno, veamos ahora para ir a esta pausa, vamos a ver justamente, hablando de hombres, de mujeres, también niños. Pampero largó toda una nueva línea, sí, aquí en Rosario. Para todos los del interior que quieran esta distribución ya pueden llamar a Pampero o si no, acérquense directamente allá en Avenida Avellaneda, está divino. Veamos este informe para que usted se entere. CES Consultora Empresarial, asesoría de higiene y seguridad, marketing, desarrollo de proyectos, coaching personal y empresarial, cursos in company. CES, soluciones en tus manos. www.ces-mediosrl.com. Comunicate 0341 424 5335. Si querés pasar un buen momento con amigos y tu familia, Don Tala, los mejores platos y sugerencias del chef a minutos de Rosario. Don Tala, Parada 1 de Roldán. Reservas al 0341 496 7271 y 496 7286. Contra la Corriente, la revista. Temas de interés general para toda la familia. Contra la Corriente. Contra la Corriente. Pedila en tu lugar de referencia. Distribución gratuita. Silos Extrema Seguridad. Limpieza y mantenimiento de silos, entresilos, tolvas, secadoras, bodegas de barcos y otros. Trabajo de alto riesgo a cargo de profesionales. En CES, la seguridad no se negocia. Comuníquese www.ces-mediosrl.com 0341 424 5335. Actualice sus conocimientos con la mejor información sobre post cosecha de granos y semillas. Solicite los libros a través de nuestra página www.consulgran.com. Y continuamos en Contra la Corriente y como siempre decimos, se nos pasó volando el tiempo. ¿Cómo va, Carlos? Bien, bien, Fabi, ¿cómo estás? Pasó flash hoy el tiempo, ¿no? Demasiado rápido. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante para todos, ¿sí? La planificación familiar. ¿Cómo planifico mi familia? ¿Cómo me planifico a mí mismo y decir, ¿y cuándo empiezo a planificar? Porque, a ver, está todo tan cambiado. Justo viste que acá con las chicas estábamos diciendo, antes se planificaba, no se planificaba, las cosas venían, se casaban muy jóvenes. ¿Hoy qué pasa? Yo quisiera contarte esto como ginecólogo. En mi país, uno le pregunta a la paciente cómo va la planificación y dice, no, con inyecciones cada mes. O sea, claro. La interpretación de planificar es el método. Te estás cuidando, o sea. Sí, pero resulta que eso es control de la natalidad y eso es una parte mínima dentro de lo que es todo el marco de referencia de lo que es la planificación familiar. Y lo que tú decías ahora, ¿no? Usualmente las personas inician un romance, el flechazo, y viajan
y después arreglemos como se Veamos pueda. qué pasa claro. en el camino. Y realmente creo que es lo más importante que hay en la vida de un ser humano es poder hacer una planeación de cómo va a ser el desarrollo del ámbito donde van a crecer sus hijos, de cómo evaluar el trasfondo cultural, familiar, religioso, etcétera, de donde viene cada uno, porque después en el camino se van a dar cuenta que por el lado bonito del enamoramiento se unen las cosas, pero por debajo de la mesa se están uniendo todos los defectos, los faltantes en su carácter, en su temperamento. Y entonces creo que, aunque en alguna época, creo que cada vez va siendo más escaso, hacían cursos prematrimoniales, sí, a veces en el ámbito religioso, sí, en fin. Sí, sí. Hoy en día creo que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, claro, pues, hay iglesias todavía que lo hacen, hay padres que todavía lo hacen y pastores que también. Te cuento que justamente con respecto a lo que decías, me acuerdo muy bien Carlos Socolú, que es un querido amigo de la familia y es pastor también. Él siempre nos decía, por ejemplo, que bueno, el noviazgo tenía que ser todo color de rosas, porque si el noviazgo no lo era color de rosa, ¿qué nos esperaba en el matrimonio? Entonces decía, ustedes en el noviazgo tienen que compartir y conversar todo, hasta cuántos hijos quieren tener, sea cuestión que si el otro tiene que salir corriendo, que salga corriendo ya de entrada. No, pero es algo que hoy uno dice, ¿dónde empieza la planificación de una persona? Porque yo veo las nenas, por ejemplo, las nenas empiezan desde chiquitita a jugar a la mamá, ¿sí? Hoy, pero todavía se siguen comprando muñecas, todavía las nenas, bueno, mi hija ha jugado hasta hace no muy lejos de tiempito, la chiquita, con las muñecas y todo lo demás. Entonces, la nena tiene pensado, yo voy a ser mamá mañana. El nene no ensaya, dice yo tengo que ser papá el día de mañana. Al nene no sé si lo preparamos, ¿qué decir, Carlos? No, de alguna manera vienen copiando los roles que van viendo en la casa. El mayor lenguaje es por lo que ellos ven y no por lo que se les trata muchas veces de enseñar. Exacto. Pero creo que definitivamente es empezar a sembrar una conciencia en las nuevas generaciones de lo terrible que es una vida después donde se termina en divorcio o en familias ensambladas como consecuencias de no haber hecho una planificación familiar. Yo creo que lo más importante, el punto de partida hacia la planificación es la capacitación en qué es una familia, cómo se debe constituir y sobre todo poder evaluar los roles, ¿cierto? Los roles del hombre y los roles de la mujer, que hace unas cuantas décadas era muy diferente a lo que es hoy en día. Yo creo que hablando de los años 50 hacia atrás, la mujer era más de la casa, de los hijos. Ahí se usaba, ¿cierto? El dicho. Sí, hoy hablábamos con Adriana y decíamos, ¿no? Ay, ¿cuándo será que me voy a casar? Sí, para que él trabaje y yo no. Siempre las abuelas te decían hoy ya no se usa. No. O sea, creo que son muy pocas las que pueden decir, ay, me caso y dejo de... No, al contrario, porque hoy creo que se fomenta al revés. Decir, yo quiero trabajar y quiero autosustentarme, más allá de que tiene que ser una conjunción, una sola caja, todo, bueno, pero eso lo enseñamos otro día. Pero sí es como que, vos decís, te remontás tiempo atrás y las diferencias que notamos. Pero ¿sabes por qué? Creo que la violencia intrafamiliar, el machismo, fue llevando a la mujer a buscar herramientas para autovalorarse y no estar rogándole al hombre para que dé para la alimentación o para el colegio, entonces voy a volverme autosuficiente. Y hoy en día creo que hace parte de la liberación femenina y de todo lo que ha ocurrido a través de las últimas décadas, y nos encontramos con una realidad que la hemos comentado en otros programas, de cómo casi el 70% de las mujeres son cabeza de familia hoy en día,
donde el verdadero rol del hombre, que es el de ser cabeza y conducir, dirigir, proteger, proveer, se ha ido diluyendo y desapareciendo. Y más cuando aparecen otra serie de figuras de conformación del hogar. Entonces, sí, es algo muy importante retomar ese antiguo camino de prepararse bien para poder proyectar y planificar un destino conjunto. Exacto. Yo creo, Fabiana, que nadie se une para perder, nadie se une para sufrir, nadie se une para ver unos hijos golpeados, ¿cierto? Independientemente de que los hijos reciban un buen apoyo económico o unos horarios de visita o unos tiempos repartidos, el divorcio sigue siendo un golpe muy fuerte para los jóvenes, y la ausencia de ese ambiente familiar adecuado es lo que ha llevado a la cantidad de secuelas en los adolescentes. Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de los nativos digitales, y como lo decía un escritor argentino, Sergio Sinay, viven conectados al vacío porque no se pueden conectar a sus padres, no se pueden conectar a otros espacios. En cambio, las redes sociales están ahí disponibles todo el día para intentar llenar ese vacío que está allí. Creo que cuando uno va a empezar un negocio, por ejemplo, yo siempre digo que uno tiene que planificar, desarrollar un proyecto y poner sobre la mesa y justamente explayar sobre un papel y decir, ok, yo tengo esto, cuento con esto otro, y armo desde esa forma una planificación, armo un proyecto en el cual digo, perfecto, de aquí a mediano, corto o largo plazo, voy a poder llegar a hacer esto o esto otro, me puede llegar a resultar bien, me puede llegar a resultar mal, voy a tener que ceder algunas cosas, como otras no, porque son cosas que no voy a negociar, pero creo que ahí justamente planificamos para todo. Pero cuando uno planifica casarse o juntarse, como hoy bien está común decirlo, a ver, planificamos, decimos, a ver, ¿qué tengo en la mesa? Con esta persona tengo que estar 50 años de mi vida, porque hoy es una luz, una belleza, una cosa. A ver, ¿estoy dispuesto a pasar 50 años con esta persona, con sus pros, con sus contras, tener una familia, tener todo y ceder? Porque voy a tener que ceder, porque el matrimonio, la familia es una empresa que puede venirse a la quiebra y que la voy a tener que o remontar con todo el sacrificio que significa, o la dejo caer, o a lo mejor agarrarla a tiempo antes de que se hunda y decir, bueno, intento. Mira, es como que... Es que hay una frase que todos la hemos escuchado, que dice hasta que la muerte los separe. No, pero esa es trágica. Y nadie la quiere escuchar, ¿cierto? Pero creo que de alguna manera es bien interesante ver la otra cara de la moneda. Es decir, hoy en día dicen, no, intentemos y si no funciona va otro, y se sabe que cuando hay un divorcio el que sigue tiene el 50% de posibilidades de no funcionar, y si no funciona el tercero tiene el 75%. Entonces creo que si uno lo mira de otro lado, lo que hemos hablado de no ser uno más del promedio, es decir, ¿por qué no asumir el reto de decir voy a construir un hogar con un clima espectacular que me invita a vivir siempre allí? No es una esclavitud, sino que es todo lo contrario, es un triunfo. Lo hemos construido juntos, ¿cierto? Cuando a veces hago algún tipo de consejería en el neurocoaching, por ejemplo, en parejas, y llevan 20 años, fueron 20 años que invirtieron de su vida, 20 años de sueños, 20 años donde integraron desde el área sexual hasta la financiera, hasta la familiar, y todo eso salir por la borda, ¿cierto? Sí. Entonces creo que en planificación deberá tenerse en cuenta 10 áreas. La primera es el área de cuál es su comunión de fe, ¿cierto? Porque ahí están basados los principios y valores sobre los que van a desarrollar
todo el proyecto. El aspecto de la salud, es decir, alguien si sabe que la otra persona tiene un problema de salud, que sea crónico, una diabetes, estoy preparado para hacer el acompañamiento a través de la vida de las secuelas que aparezcan. El entorno familiar, es decir, cómo me voy a llevar. En el caso no solo con la señora, sino con toda la familia. Eso hay que saberlo. Exacto. Luego el cuarto es las relaciones significativas, o sea, cuál va a ser el entorno que vamos a tener de amigos que son la influencia hacia no solo la pareja, sino sus hijos. El quinto, las finanzas, y tú lo mencionabas ahora, ¿no? Una vez se quejaba una señora porque hacía 4 meses le había prestado un dinero al esposo y no le pagaba intereses todavía. Yo decía, escúchame, no me lo ha devuelto. Qué unidad tan increíble, ¿no? El sexto es los tiempos de recreación y descanso, que es una queja bastante importante de los hijos y de las esposas, usualmente frente a las largas jornadas de trabajo. Y estarían otros puntos como el estarlo evaluando, el estar creciendo en capacitación de proyectos y también una responsabilidad de servicio social. Ese sería como una ruta, incluyendo en familia cuántos hijos se van a tener, etcétera. Bueno, muy importante, creo que la planificación familiar es lo primordial. Y a ver, felicito a todos aquellos jóvenes que hoy se están casando, porque realmente yo he presenciado varias, estuve invitada justamente, y son muy jóvenes y veo que apuestan a esta planificación familiar, así que los felicito desde ya porque es un paso muy importante. Y bueno, Carlos, se nos terminó el programa, no podemos hablar más, no podemos decir más nada. Bueno, señores, ya nos estamos yendo, así que recuerden, la revista ya está directamente en su casa, en su local, llámenos por teléfono para que se la enviemos y por medio de Top Express va a estar llegando directamente a su local. Si usted quiere comentarnos algo o quiere saber sobre algún tema, directamente a nuestra web o al Facebook, o si no, si usted no terminó de ver el programa o quiere ver otros programas anteriores, ¿por qué no? Directamente en YouTube o en Vimeo con Contra la Corriente TV, todo junto, allí nos va a poder ver. Bueno, se nos fue el tiempo, ya lo dijimos, así que bueno, nos vemos en el próximo programa de Contra la Corriente. Seguro ahí estaremos. Los vemos. Chau, chau.